Amigas y amigos, bienvenidos. Estamos en el Centro Imagina con Marcela Merino, psicóloga. Marcela, muchas gracias por recibirnos en tu consulta. Gracias por venir. Marcela, queremos llevarte un tema que es súper contingente con el colegio, que es la presión que ejercemos los papás sobre el rendimiento que tienen nuestros niños. O traducido en otra forma, es ponernos rudos cuando a nuestros hijos les está yendo mal. Sí. Entonces, desde tu punto de vista, ¿qué debemos hacer los papás en estos casos? Bueno, este es un tema súper importante, ¿no? Súper actual, porque además es algo que preocupa mucho a los padres, en el sentido de que en el rendimiento académico está puesta mucha expectativa y mucha presión. Un poco está esta idea cultural de que si al niño le va bien en las notas, entonces el niño está bien, como que está todo bien. De hecho, se ve mucho eso como en cómo los adultos se relacionan con los niños. Cuando uno ve a un niño, casi la primera pregunta que se le hace a los niños es ¿cómo te va en el colegio? ¿No? Y el niño es como, si te dice que le va bien, entonces ya el niño está bien, ¿no? Pero no nos preocupamos mucho por preguntarle al niño si está feliz, si está contento, si lo pasa bien, ¿no? Como que esa área más emocional a veces se nos escapa. Y tenemos mucha como expectativa de que el niño debe irle bien en el colegio, lo cual implica buenas notas, ¿no es cierto? Y eso se traduce que el niño es exitoso o que el niño está bien en todas las áreas, ¿no? Eso no es tan real realmente, ¿no? O sea, esta expectativa tan grande que tenemos en el rendimiento nos ha hecho perder el foco de otras realidades del niño que también son importantes para su desarrollo. Sí, en este tema hay un punto bien crítico, que es justamente en la medida que ellos están en quinto, sexto, séptimo, octavo, y las materias empiezan a ser más difíciles, incluso cuando pasan, sobre todo cuando pasan a la enseñanza media, porque los temas se van haciendo más difíciles. Entramos en esta etapa hormonal también, de adolescencia, de cambios, de separarnos un poco en términos de comunicación, quizás porque ya nuestros hijos no quieren hablar tanto con nosotros, nosotros tratamos de estar, pero nuestro hijo está creciendo. Entonces es una bomba de hormonas probablemente que está formando su criterio, que está explorando el mundo, y a eso si le sumamos en esta juguera a que matemática o ciencias se pone más difícil, entonces genera una bomba de tiempo porque bajan las notas, y nosotros le metemos presión. Sí. Y le metemos presión diciéndole estudia más, preocúpate de las tareas, es tu responsabilidad, incluso es lo único que tienes que hacer, o lo principal. Claro. Yo he escuchado algunos casos que dicen lo que tú tienes que hacer es estudiar, ¿cierto? Claro. Pero a veces no nos preocupamos de cuáles son las debilidades que tiene nuestro hijo. Porque debería ser nuestro rol como padres ayudar a detectar dónde está fallando para poder apoyar en eso, o seguimos metiéndole más presión a esta juguera. Mira, yo te diría quizás al revés, ¿no? Ayudar a detectar las fortalezas. Lo que pasa es que de nuevo volvemos a un tema cultural, en donde las materias como matemáticas, ciencia, lenguaje son las importantes, ¿no? Y hay una serie de otras materias pobrecitas que quedan como en el margen, que no son tan importantes. Entonces, si al chico le va bien en música, en deporte, en otras cosas, como que ya, no importa. Lo importante es que en matemática, etcétera, le vaya bien, ¿no? Entonces, de repente eso nos hace perder el foco de dónde están las reales fortalezas de mi hijo. ¿Dónde es talentoso? Claro, dónde están sus talentos, dónde está su creatividad puesta, su energía, ¿no es cierto? Y de verdad exigir o esperar que a un niño le vaya súper excelente en todo no tiene sentido realmente. Y probablemente termine por dañar una relación en una etapa crítica, donde necesitan estar con nosotros, donde necesitan que estemos de alguna manera apoyando, ¿no? Mira, finalmente a los niños les pasa lo mismo que a nosotros. Si los adultos estamos nerviosos, estresados, ansiosos, vamos a rendir peor en el trabajo porque estamos preocupados, estamos incluso hasta deprimidos a veces. Cuando están como presionándonos por las metas y el logro y que si no, no te ganas el bono y que todas esas cosas, es lo mismo que estamos finalmente volcando en los niños, ¿no? Como tienes que tener este rendimiento, si no, no te doy permiso para salir, como todo ese tipo de
situaciones genera a veces mucha ansiedad y nerviosismo en los chicos, que finalmente les disminuye la concentración, les baja la motivación incluso, porque ya no es el tema de ir al colegio a aprender, sino que de sacarse la nota, ¿no? E incluso eso fomenta las malas prácticas, porque si puedo copiar, da lo mismo, total, tengo la nota, ¿no es cierto? Nos hace como perder el foco de que lo importante es el proceso de aprendizaje y no tanto la meta realmente. Lo que tú estás hablando, Marcela, a mí me parece muy relevante, sobre todo pensando que en el tiempo que estamos hoy día y en el futuro que uno puede visualizar, a lo mejor un poquito, hay muchas carreras que hoy día son exitosas que a lo mejor, o trabajos que son exitosos que el día de mañana van a cambiar. Y yo he escuchado mucha gente interesante decir que probablemente los niños que están en el colegio hoy día van a trabajar en trabajos que no existen y probablemente en empresas que hoy día no existen. Claro. Y nosotros de alguna manera como papás estamos súper centrados en lo tradicional, en que el colegio, entonces de repente no sería recomendable sacarle esta presión, descubrir los talentos, dónde están, apoyar en donde necesitemos apoyar, pero tampoco eso significa chipe libre para que la asignatura le vaya mal. Claro. Yo creo que también necesitamos entender nosotros los papás, identificar por qué no está aprendiendo. Por ejemplo, nosotros hemos visto mucho en matemática que los niños entran a quinto, sexto, séptimo, octavo, primero, y empiezan y va como en bajada, ¿sí? Sobre todo en primero medio van como muy en bajada, pero a veces porque hay detalles, por ejemplo, haberse aprendido las tablas o las operaciones básicas, entonces como no las dominan bien, se caen y se vuelven a caer y se vuelven a caer, y a veces cuando los papás logran descubrir dónde está el problema y ayudarlo a mejorar en eso, los resultados cambian la curva hacia abajo, ya los resultados empiezan a ser más interesantes y probablemente es donde ahí yo tengo el rol principal como papá. Claro. De poder acompañarlo. Sí, lo que pasa es que además pasa mucho con matemáticas, sobre todo de que hay chicos que se bloquean. Simplemente porque es como, yo soy malo para esto, entonces al tiro se predisponen a no aprender, ¿no? O se predisponen a que esto es difícil y yo no puedo, me cuesta, ¿no? En eso también el tema de la relación, que es algo que tú mencionaste recién, es súper importante, ¿no? Cuando nos sentamos a estudiar o nos sentamos a apoyar una tarea o algo que está haciendo nuestro hijo, nosotros también podemos poner ojo en eso, ¿no? A veces en esto de ya sentémonos a estudiar, pero como no aprendes, y si se empieza a volver algo tensionante, ¿no es cierto?, algo poco agradable, entonces no hay ninguna posibilidad que aprenda el chico y el papá también lo pasa mal. Al contrario, se va a frustrar, no va a querer estudiar más contigo. Claro, exacto. En cambio, si convertimos la experiencia de estudio en algo más agradable, puede convertirse de inmediato en una experiencia mucho más atractiva, ¿no? El tema de las operaciones matemáticas a veces pierde tanto sentido verla en una hoja y no saber mucho para qué sirve en la vida, ¿no? Entonces, hay como tratar de llevar eso a la vida, ¿no? Al mundo, poder encontrarle la utilidad a lo que se está aprendiendo, el sentido de lo que yo estoy aprendiendo. Son cosas que a veces se escapan y que no cuesta como ayudar a nuestros hijos a encontrarle eso, ¿no? Entonces, eso ya tiene que ver con ayudarlos en el proceso de aprendizaje, ayudarlos con el tema de la planificación, la organización, el respeto también. Se ha visto que el aprendizaje se potencia mucho más cuando hay una buena relación entre estudiantes y profesor. Entonces, si fomentamos que de parte de nuestro hijo también haya una buena vinculación con los profesores, desde el respeto, desde el afecto, y el profesor también va a hacer su parte de vuelta, ¿no es cierto? Entonces, todos esos son espacios como positivos de aprendizaje, ¿no? Sí. Deberíamos nosotros también sacarle el estigma a nuestros niños, porque yo he visto muchos casos donde uno dice, sí, es que mi hijo es muy malo para matemáticos, muy malo para el lenguaje, muy malo para el arte. Y en el fondo las palabras crean consecuencias, crean realidad. Sí. Y al final uno se la termina creyendo, y a lo mejor corrigiendo ciertas cosas uno mejora, y en el fondo ninguna materia es para genios. Claro. O sea, cualquiera puede aprender matemática, cualquiera puede aprender ciencia, inglés, siempre, cualquiera, no está hecho para genios. Si son pequeños ajustes, pero nosotros
y yo lo he escuchado mucho, uno tiende a decir, mi hijo es malo para, y en público. Eso deberíamos quitarlo. Claro, tiene que ver con el desarrollo de una autoestima también en nuestro hijo, ¿no? Entonces, tal como tú dices, estamos creando ahí una realidad que el chico también se le empieza a creer, porque entonces se empieza a bloquear en torno a ese aprendizaje, ¿no? Se pierde la oportunidad de poder desarrollar eso ahí. Sí. Marcela, muchas gracias por esta conversación. Gracias a ti. Amigos y amigas, quitemos la presión en el rendimiento, tratemos de entender dónde están los puntos críticos. Apoyar los talentos por una parte, potenciar los talentos, aunque no estén centrados en las materias importantes, creo que, y Marcela lo decía, es muy relevante, pero también descubrir dónde está el problema y ayudarlo a superarlo. Esos pequeños detalles. Esto no está hecho para genios, las materias no están hechas para genios, como lo decíamos, así que saquemos un poco la presión y también relajémonos un poco más. Bien, muchas gracias, Marcela. Gracias.